Y antes de la palabra. Y a Johanna. Y a yo la saludé cuando ella Buenos llegó. y santos. ¿Verdad? Diga. No, que la prensa del mundo y nosotros aquí seguimos con mucho interés lo que ocurrió ayer en Venezuela con las elecciones nacionales que se estaban celebrando y que el Consejo Nacional Electoral reveló que con el 80% de los votos computados, Maduro tenía el 51.2% del electorado que votó por él, y Edmundo González Urrutia, que era el candidato unificado de la oposición, había sacado 44.2%. Es decir, que Maduro se queda en el poder de acuerdo a ese boletín, aunque ha tenido muchos rechazos de la población venezolana y de la comunidad internacional, que dicen que fue un evento un tanto fraudulento. Maduro y el chavismo llevan 25 años en el poder como al que no quiere la cosa. ¿Cuántos estados han dicho que no reconocen el triunfo de Maduro? Estados Unidos. Mucho. Costa Rica. ¿Quiénes más? Chile. ¿Quiénes más? Lo de Centroamérica casi todo. Sí. ¿Y República Dominicana qué ha dicho todavía? No, República Dominicana no ha fijado posición. Ok, bueno, sucedió lo que unos esperaban, de que Maduro y el sistema de control de poderes que existe en Venezuela, en la inspiración del fallecido Hugo Chávez, pues tuviera una proclamación de triunfo. El Consejo Nacional Electoral venezolano está compuesto por 5 miembros. Dicen que hay 3 del gobierno, que han sido funcionarios incluso del Poder Ejecutivo, y 2 de la oposición. Entonces, pues, lamentablemente para los que estaban, los venezolanos sobre todo, porque es un asunto de los venezolanos, que estaban celebrando y que en la víspera de las votaciones, por encuestas que se decían que se estaban realizando y que proyectaban a Edmundo como el seguro ganador, aunque habían otros 5 más candidatos, creo, solo se hablaba entre Maduro y Edmundo. Los venezolanos que residen en el exterior, sobre todo, que tenían un entusiasmo y unas aspiraciones a que ciertamente iba a terminar el gobierno de Nicolás Maduro, lamentablemente no han podido ver esto. Imagino el nivel de decepción, de depresión, de tristeza, de lamentación que debe tener ese grupo en el exterior, los venezolanos residentes en el exterior. Aquí tenemos una cantidad importante de venezolanos, gente muy laboriosa, preparada, desde empresarios que han hecho inversiones importantes en República Dominicana, otros profesionales de diferentes áreas, médicos, ingenieros, gente bien formada que sirve y que ofrece sus servicios, sus talentos en República Dominicana. Esa gente celebró ayer en el Parque Mirador Sur. Lamentablemente, supongo que después de conocerse la información, pues ha venido un decaimiento, pero eso es parte. Y ahí, por el cuestionamiento que se le tiene a lo que está ocurriendo en Venezuela, la crisis política, todo lo que ha derivado, crisis económica, nosotros los dominicanos que hemos sabido convivir con las diferencias partidarias políticas, debemos mirar en ese espejo y valorar y proteger y preservar lo que nosotros tenemos. Más luego voy a hacer un comentario sobre eso. Don Dani. Jóvenes, buenos días. Buenos días. ¿Por qué más luego? Porque como estamos hablando de Venezuela, luego quiero hablar sobre algo de aquí, de República Dominicana, que nos confiamos mucho. Como debe ser. Hay que hablar de aquí. Sí. Bueno, pues lo que ha ocurrido, yo no me sorprendí, debo decir, con lo que ocurrió en Venezuela. Decía que era difícil que Maduro perdiera las elecciones, o era complicado que la oposición ganara las elecciones. Y muy complicado. Es lo mismo. A las 12 y unos minutos del día de hoy, ya en la madrugada de este día, el lunes 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral, el CNE de Venezuela,
dio a conocer los resultados con más del 80% de las votaciones de la mesa ejecutada, más de 15.000 centros de votación en todo el país. Pero la verdad es que las tensiones que se vivió en Venezuela, las tensiones que sintió el mundo, nosotros en República Dominicana estuvimos como buena parte del mundo atentos, casi 1.300 medios de comunicación acreditados para dar cobertura al proceso, entre medios locales y medios internacionales, representantes de cerca de 90 países tenían acreditación en Venezuela para dar seguimiento al proceso. Una cantidad importante de expresidentes estaba allá, entre ellos el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, que se reunió con la oposición, que se reunió con el Consejo Nacional Electoral, que se reunió con el oficialismo también, igual que lo hicieron los observadores invitados a ver el proceso allá en Venezuela, pero las tensiones estaban motivadas en que había dudas sobre el proceso. La oposición tenía duda de que el gobierno le hiciera fraude y el gobierno tenía duda de que la oposición, con el apoyo internacional, pudiera torcer la voluntad popular. Era dudas de ambas partes. A ver si los chicos nos ayudan y bajan un poco el control de Burgos. Joan está un poco incómoda y se sienta aquí, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué resulta? Se produjo, la información originalmente daba cuentas de que el CNE, lo que aquí es la Junta Central Electoral, iba a dar el primer boletín sobre 9 de la noche. Después la información decía que sería entre 10 y 11. Se prolongó el proceso, no cerró a la hora en que debió cerrar, se prolongó el proceso de votación, se cerró incluso una de las informaciones que no he visto destacada aquí, pero en principio una de las cosas que se produjeron primero es el cierre de un centro de votación donde votó María Corina Collado, que era la principal figura. Que era la candidata no oficial. Era la candidata no oficial. Era la principal y es la líder de la oposición. Era la principal figura de la oposición en Venezuela. Hay un impedimento, un dictamen del Tribunal Superior de Justicia. Y entonces ella no podía correr como candidata. A partir de ahí endosó su apoyo Edmundo González, quien era el principal competidor de Maduro. Habían 10 candidatos corriendo, pero las encuestas registraban 2 candidatos como candidatos punteros que se iban a disputar el triunfo, al mismo presidente Nicolás Maduro Moro y a Edmundo González Urrutia, quien habría sacado una votación importante. Digo importante, estamos hablando de que Maduro habría obtenido, según el Consejo Nacional Electoral, el 51.2%. Fue una votación casi, muy cercana. Eso fue prácticamente entre 2, creo que 400.000 y tantos votos sacó la oposición. El número de votantes anda por los 10 millones y algo, los que participaron, los que votaron, y la cantidad de personas registradas para ejercer su derecho a votar era de 21 millones. Es decir, que prácticamente votó la mitad de la población en Venezuela, y eso es llamativo. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Es llamativo que en un país con un régimen que ha generado tantas dificultades con 25 años en el poder, no haya querido votar la población o para salir del régimen o para ratificar el régimen. Si votó menos del 50%, digo, ¿dónde estaban los venezolanos? ¿No se enteraron ellos que había un proceso electoral en su país? ¿Por qué razón prácticamente la mitad de la población se quedó sin participar del proceso? Eso me llama mucho la atención. El régimen chavista tiene 25 años en el gobierno y había, el momento que yo recuerde, era el momento de mayor pico en cuanto a las expectativas de la población para cambiar el gobierno o para apoyar su gobierno. Creo que los que vieron, como yo, que tuve que esperar anoche hasta tarde para ver el discurso del presidente Maduro, luego de haber sido prácticamente proclamado como el ganador. Digo prácticamente porque el señor Amoroso, que es el apellido del presidente de la Junta Central allá, del Consejo Nacional Electoral de allá, decía al momento de presentar el primer boletín, y parecía un boletín concluyente, decía que con las mesas escrutadas, el resultado que iban a ofrecer
era invariable. A partir de ahí entendí que él estaba declarando de manera automática a Nicolás Maduro Moro como el ganador de las elecciones en su país. Y me quedé a esperar el discurso de Maduro, que había una concentración desde tempranas horas de la tarde hasta bien entrada ya la madrugada de hoy, para celebrar el triunfo. Esa gente, después de las 9 de la noche, comenzó a celebrar con mucho más entusiasmo, dando la sensación de que ellos estaban ganando, de que el gobierno, de que Maduro había ganado. Y entonces, cuando sale Maduro, y eso sí que fue algo que no esperaba, Maduro se dedicó a confirmar la versión que había dado el presidente del Tribunal del Consejo Electoral. Decía que ciertamente se había producido un hackeo en el proceso de transmisión de la data para dar a conocer el ganador, y por eso no se produjo un boletín temprano, sino que se produjo ese boletín a las 12 de la medianoche con las informaciones concluyentes sobre el proceso. Responsabilizaba a un país y decía que hubo un país que ya los técnicos lo habían detectado, que era el responsable de haber boicoteado el proceso de transmisión de resultados de las elecciones. Pero, Dani, por lo que dijo él, como lo planteó, me da la impresión de que hablaba de Argentina. No, ni siquiera, yo sospecho que pudo haber sido Estados Unidos por la cantidad de medidas, la cantidad de dificultades que le ha puesto a su gobierno y que le ha puesto a Venezuela Estados Unidos, reclamando respeto a los derechos humanos, reclamando respeto a la oposición política, me imaginaba en principio, pero luego vi la descarga que hizo contra el presidente de Argentina, contra el presidente Milei, y dije, bueno, ese país era Argentina. Previo a eso, había hecho un comunicado donde acusaba a 9 países, entre ellos a la República Dominicana, de haber estado conspirando contra el proceso. Adelante. Sí, la prensa local allá en Venezuela, cuando se refiere a la baja votación, dice que de los 21 millones de venezolanos que tienen derecho al voto, hay más de 7 fuera del país. Y Maduro, como sabe que esas son gente que no son de él, en la mayoría de los países prohibió el voto en el exterior. O sea, no todo en todos los países ese voto se dio, sino que... Aquí se dio, y tranquilo. Sí. En principio tranquilo. Después se armó un lío y la policía acordonó toda el área de la sede de la embajada, aquí en la Nacaona. Nosotros anoche que estábamos dando cobertura a esto, el reportero nuestro tuvo que colocarse a distancia de la embajada porque la policía había cercado todo el perímetro de la embajada. Pero la votación fue en orden temprano. Es todo un esquema. O sea, habla Maduro de un hackeo. Es difícil para la oposición. El poder lo tiene el chavismo y él acusa a la oposición del hackeo o a estos países que usted ya ha mencionado. Pero todo ha iniciado con muchísima anticipación, desde el bloqueo para que María Corina Machado no haya sido la candidata, que es la candidata natural, buscan a Edmundo posteriormente, un hombre de 71 años con hasta poca movilidad física a la hora de desplazarse, pero 21. Bueno, había que buscar un candidato. Entonces, perdón, parece que tiene un golpe de biela. No, está bien. No, 71. es que, pero que ustedes quieren que a los 71 corra como quien, como Acá, aquí Félix cualquier Sánchez. muchachito Pero tiene 71. mire a Freddy Sandoval, ese ejemplo. No, que usted pero tiene ahí. 80, Freddy, mira cómo está Freddy. Todo va